la totalidad de las viviendas en este país van a terminar recibiendo notas sobre alguna cuota de extorsión. Actualmente esto ya se produce en zonas como la 18, en algunos barrios de la zona 18 y en algunos otros barrios de zonas 6 y 7, por ejemplo. Pero cuando se empiece a sentir un fenómeno de este tipo, en que incluso funcionarios del gobierno que tienen seguridad privada, o seguridad no privada, perdón, sino pública del Estado, empiecen a recibir estas notas, a lo mejor ahí empiecen a reaccionar, porque se ha generalizado tanto la extorsión que ya está afectando prácticamente a la totalidad de los ciudadanos de este país, a sectores que estaban pues, al margen de ser víctimas, ya empiezan a hacerlo. Entonces si somos de la opinión en el campo, si no hay una respuesta inmediata, si no sube ese número de capturas, sí nos vamos a enfrentar a un retroceso grave. Bueno, claro, esperamos no poder tener que llegar a un detonante, como menciona, más serio para que las autoridades reaccionen. Y algo que también llama la atención y que también ustedes han salido a luz con esta información es que muchas de estas extorsiones se hacen dentro de los centros penitenciarios, con celulares que están dentro de estas cárceles, ¿no? Así es, ese es el otro problema. Y yo creo que en este sentido no solo son autoridades del Ministerio de Gobernación, sino también las 3 empresas telefónicas que lucran con las extorsiones. Hay estudios que estiman que reciben varios millones de quetzales producto de las llamadas que salen desde centros penitenciarios para extorsionar a personas, por los minutos que se consumen, por la cantidad de tarjetas que se compran, además, como consecuencia de las extorsiones. Entonces, a quien menos les conviene terminar con las extorsiones es a las 3 empresas de telefonía celular que hay en el país. Mientras no haya un bloqueo real hacia los centros penitenciarios, las extorsiones continuarán saliendo desde ahí. Y hay que recordar que desde dentro de las cárceles es desde donde se dirigen la mayor parte de las extorsiones. Cárceles en todos los rincones del país, porque recientemente salió una denuncia que incluso desde la cárcel de Izabal en Puerto Barrios estaban extorsionando hasta aquí, incluso ya hacia otros países. Preocupante realmente esta situación y sí, todo vemos que está atado, ¿verdad? Las extorsiones, también el debate de este registro de teléfonos celulares, todo eso también está atado y vamos a estar muy pendientes. Gracias, Mario, por haber tomado nuestra llamada esta mañana. Que pase muy buen día. Para servirle, feliz día. Muchísimas gracias. Y hablando de este problema, vimos que se mencionaba que está tomando una nueva dimensión, extorsionando a personas que antes estaban quizá alejadas de este problema. Hablábamos de los recolectores de basura, específicamente en la zona 21, en este sector El Guajito, donde por días se ha acumulado la basura debido a que estas personas tienen temor a empezar a laborar. Y nuestro compañero Otto Ángel precisamente se encuentra en la zona y desde allá nos da el informe, porque sabemos que hoy quizá podría ya reanudar las actividades ese sector. Muy buenos días, Otto, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué se visualiza? Bueno, más adelante vamos a pasar con nuestro compañero Otto Ángel, quien precisamente se encuentra en El Guajito para mostrarnos el caos que ha provocado el dilema de que estos recolectores de basura no están llegando a recoger los desechos. Hay columnas, montañas de basura que se ha acumulado y todo esto debido a las extorsiones, debido a que están siendo amenazados por estos criminales. Ya autoridades municipales dicen estar tomando cartas en el asunto y que hoy empezaría la recolección de esa basura, pero esto nos deja ver y vemos cómo todo está enlazado, ¿no? Un problema lleva a otro, las extorsiones, la acumulación de basura. Eso no puede ser nada higiénico para las personas que viven en este barrio, en este vecindario. Así es que más adelante vamos a ver si podemos enlazarnos o vamos a tener señal con nuestro compañero Otto Ángel para que nos cuente al respecto. Me parece que ahora tenemos en la zona 2, en la a Otto colonia Ángel. Vamos Guajitos, donde hace días se había convertido esta localidad en noticia debido a que gracias a las extorsiones, por decirlo de alguna manera, se había suspendido el servicio de recolección de basura. Vemos cómo ahora empleados de la Municipalidad de Guatemala están retomando este servicio de recolección. Hemos dado un breve recorrido por esta colonia de la zona 12 con el límite de la zona 21 capitalina, donde ya afortunadamente se han levantado varios metros cúbicos
de esta basura que había permanecido en este sector por casi una semana, debido, ya lo mencionábamos, a las extorsiones que se están generando ya no solo en el transporte, sino también a otros servicios, como también lo reportaba hoy Prensa Libre, y ya se lo hemos contado a todo el público de Viva la Mañana. Pues como lo mencionamos, entonces ya se comienza a recoger la basura. Eso sí, se mantiene la amenaza a muchos de estos servicios de recolección de basura. Se hablaba de cerca de 160 empleados que habían sido amenazados y se les había pedido extorsión. Esta es la información. Nosotros vamos a seguir nuestro recorrido por las calles y regresamos con ustedes al estudio. Era nuestro compañero Otto Ángel monitoreando la situación que se vive en este sector de la zona 12, la zona 21, respecto a la recolección de basura que había dejado de ser precisamente recolectada por el temor de los trabajadores al ser extorsionados. Pero vamos a seguir analizando el tema y queremos conocer la opinión de Carmen Aida Ibarra del Movimiento Pro Justicia. Carmen, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Tú cómo analizas lo que está ocurriendo con las extorsiones? Hablábamos recientemente de que están cobrando una nueva dimensión. Ya otros sectores que no estaban amenazados por este mal, ahora sí se ven amenazados. ¿Tú cómo lo analizas, Carmen? Muy buenos días. Pues la situación es más que preocupante porque estamos ante un fenómeno criminal que ha ido en crecimiento constante, particularmente en la última década, en los últimos 8 años, y en particular se ha intensificado quizá en los últimos 2 o 3 años. Esto ahora vemos ha ocasionado una serie de problemas sociales. En el principio lo que hubo fue un nuevo desplazamiento, esta vez urbano, porque la gente empezó a irse de sus colonias, de sus barrios, de las zonas donde vivía y en donde empezaban a sufrir extorsiones. Muchos perdieron sus residencias, su patrimonio, y ahora vemos que se está afectando, más allá de a personas en concreto, se está afectando ya la vida en comunidad, sobre todo cuando empezó a incrementarse el fenómeno de las extorsiones contra pilotos y ayudantes, o las extorsiones alrededor del transporte urbano, y ahora vemos el servicio de recoger la basura también bajo ese acoso. Las autoridades de este gobierno y de los pasados gobiernos no tuvieron como prioridad el prevenir y combatir este tipo de fenómenos. Es lo mismo que el robo de celulares. Hace 10 años, según los datos oficiales, al año se reportaban 3.000 teléfonos robados. Ahora estamos hablando de que en los primeros 5 meses había casi 40.000 teléfonos robados. Imaginémonos cómo vamos a cerrar el año. Entonces, estamos ante fenómenos criminales que no necesariamente son nuevos, pero que por la falta de atención en materia de prevención y de combate, por la fallida persecución penal o por la ausencia de persecución penal, pues van en crecimiento y están realmente ahogando a la población. Y un ángulo más, a pesar de esos fenómenos en crecimiento, las autoridades siguen correteando narcotraficantes, que también es importante que lo hagan, pero olvidan, dejan al margen, no le dan prioridad a los problemas que afectan la cotidianidad de la población, y por lo tanto jamás, si seguimos en esta tendencia, jamás vamos a sentir un cambio positivo en el tema de seguridad. Y el fenómeno del narcotráfico y el crimen organizado en términos generales es tan grande que aunque correteen narcos y contrabandistas todo el tiempo, de todas maneras no se va a sentir ninguna mejoría, porque en la vida diaria de la población no hay mejoría, más bien hay deterioro y cada vez hay más sensación de desprotección. Claro, y mencionas algo importante, ¿no? Que vamos quizá en el mismo camino con este problema de los robos de celulares. Es increíble escuchar esas cifras que nos das y uno se pregunta, ¿cuál va a ser, o quizá cuál sería el catalizador para frenar este problema, o para que las autoridades digan, bueno, hasta aquí, ya tenemos que hacer algo al respecto? ¿A qué tenemos que llegar, crees tú? Pues antes se pensaba que con tragedias como la que acabamos de tener en el tema de celulares, pues sería suficiente para despertar la conciencia y para hacer que las autoridades tomaran cartas en el asunto. Aparentemente pero no, pudimos ver
que nadie del gobierno se pronunció sobre los hechos más recientes, sino más bien seguían diciendo que van tras el narcotraficante Guayo Cano y no hablaron realmente, evadieron realmente el tema del fenómeno criminal del robo de celulares y no hablan de las extorsiones. Y si vamos a ver las llamadas fuerzas de tarea, vamos a encontrar que más bien son fuercecitas, porque en el caso del robo de celulares hay 4, habría que ver cuántos hay en extorsiones, pero hay 4 agentes para los operativos en el tema de robos celulares. Entonces, el tema de las extorsiones tiene que ver con la falta de prioridad que el Estado le da, y tiene que haber acciones preventivas y tiene que haber acciones de persecución penal, de sanción, de combate bien coordinadas de manera interinstitucional, y no se está dando esa coordinación interinstitucional, y más bien los mensajes que estamos recibiendo es como que casi que se están dando por vencidos, es decir, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Entonces la ciudadanía tendría que realmente elevar un clamor popular, porque hay mucha apatía, hay mucha indiferencia de parte de los diferentes segmentos sociales. No vemos pues que vecinos de unas zonas estén en este momento preocupados por los que están viviendo quienes residen en las áreas donde la basura se está acumulando y que de ahí se pueden derivar enfermedades y enfrentaríamos un problema de salud pública. Claro. Entonces, en la medida en que no hay un clamor popular bien definido y fuerte al respecto, aquí van a seguir pensando cómo hacen negocios con las armas, con las cárceles y demás, y no activan. La otra situación es que no puede ser más que falta de voluntad política el permitir que desde la cárcel sigan las extorsiones. Es cierto que las bandas operan fuera de las cárceles, que hay quienes planifican, ordenan y ejecutan extorsiones fuera de las cárceles, pero un alto porcentaje todavía se hace desde las cárceles, y a pesar de que hay algunos casos que han sido ya detectados y el Ministerio Público y la policía están actuando, de todas maneras no hay una correspondencia exitosa entre los hechos criminales que están ocurriendo dentro y fuera de la cárcel y los esfuerzos del gobierno. Perfecto, Carmen, agradecemos haber tomado nuestra llamada esta mañana. Un tema muy preocupante realmente el que estamos enfrentando, y vamos a estar nosotros dándole seguimiento a lo que pueda ocurrir. Muchísimas gracias, Carmen. Buenos días, hasta luego. Muy buenos días, gracias, Carmen. Nosotros, como todas las mañanas, le lanzamos una pregunta a través de nuestras redes sociales. ¿Aquí voy? ¿Sí? Ok. A través de nuestras redes sociales vamos entonces a decirle qué medida deben tomar autoridades para frenar las extorsiones. Déjenos saber a través de Facebook. Más adelante vamos a estar compartiendo sus respuestas. Vamos con más. Gracias por este análisis, María René. Tenemos que dar vuelta de página. Hablamos del deporte nacional, y es que debido a las inclemencias del clima en la capital, sobre todo, la final del softball mayor masculino entre Lanquetán y ESI se reprogramó para este jueves 1 de agosto. Nuevamente, como hace 8 días, la serie final por el título en el softball mayor masculino volvió a suspenderse debido a las inclemencias del clima en la ciudad capital. De esta forma, la serie para conocer el campeón del torneo 2013 se postergó hasta el próximo jueves 1 de agosto con los juegos 1 y 2. Luego el tercer juego se realizará el sábado, y de ser necesario un cuarto, este se realizará inmediatamente. Si hubiera necesidad de un quinto juego, este sería el domingo. La nadadora nacional Gisela Morales impuso una nueva marca nacional en los 100 metros dorso en su intervención realizada en el Mundial de Natación que se realiza en Barcelona, España. Morales impuso una nueva marca de 1:02:12, ubicándose en el puesto 26 de 50 atletas. En otros resultados de guatemaltecos que compiten en el Mundial, Kevin Ávila se ubicó en el puesto 54 de 69 en los 200 metros libres y Valerie Gruez en el puesto 21 de 23 en los 1500 libres. La sirenita vuelve a la participación este día en los 50 metros dorso. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López.